que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán la grande Alameda, por donde pase el hombre libre, para construir una nación. Prefiero comenzar este vídeo con una pequeña anécdota. En el campo de concentración de Vorkutá, situado en lo más profundo del Ártico siberiano, una de las actividades más importantes, aparte de las interminables horas de trabajo bajo temperaturas infernales, ocurría cuando a todos los presos se les entregaba un ejemplar del Pravda, el periódico del partido, para su obligada lectura. Los reclusos más instruidos tenían el deber de leerlo en voz alta al resto de sus compañeros, para que así nadie se perdiera un ápice de la propaganda gubernamental. En una ocasión, los reclusos tuvieron que escuchar cómo, al parecer, el camarada Stalin se había personado ante las Naciones Unidas para atacar el mal estado de las prisiones griegas en las que cumplía en condena un buen número de comunistas. Raciones insuficientes, superpoblación, falta de ejercicio eran hechos inaceptables y denostaban una absoluta inhumanidad por parte del gobierno fascista y sus aliados occidentales. Al oír esto, los prisioneros de Vorkutá se sumieron en un completo silencio, para acto seguido estallar en risas. En histriónicas carcajadas que se extendieron durante días, con los ojos llorosos y rodando por el suelo. Tenía que ser una broma, ¿no? El hombre encargado de leer el Pravda aquel día se llamaba Timur Samueli. Se pasó 18 años en Vorkutá tras servir en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Su crimen? Expresar en una conversación privada que un miembro del Politburó le parecía un gordo seboso. Samueli también se rió ese día. Y yo también me río, pero no debería ser gracioso. Hagamos un poco de aritmética. En la introducción a La cosecha del dolor, el primer gran libro sobre la colectivización soviética, el historiador Robert Conquest calculó que podríamos poner en su justa perspectiva el presente caso diciendo que se perdieron 20 vidas, no por cada palabra, sino por cada letra que hay en este libro. Esta cita representa 2.700 vidas. Comían boñigas de caballo, entre otras cosas porque solían contener granos de trigo enteros. 1.540 vidas. Oleska Wojtryjowski salvó su vida y la de su familia comiendo carne de caballos que habían muerto de muermo y otras enfermedades en la cooperativa. 2.640 vidas. En una choza estallaba algo parecido a una guerra. Todos se vigilaban estrechamente. La esposa se ponía contra el marido y el marido contra la esposa. La madre odiaba a los hijos. Y en otra choza, el amor se mantenía puro y sin mancha hasta el final. Conocí a una mujer que tenía 4 hijos. Les contaba cuentos de hadas y leyendas para que se olvidaran del hambre. Apenas podía mover la lengua, pero los llevaba en brazos, aunque apenas tenía fuerzas para levantar los brazos solos. El amor seguía viviendo dentro de ella, y todos se daban cuenta que donde había odio, la gente se moría más aprisa. Pero el amor no salvó a nadie. Murieron todos en la aldea, desde el primero hasta el último. No quedó en ella ningún vestigio de vida. 11.580 vidas. El 11 de junio de 1933, el periódico ucraniano Visti felicitó a un despierto agente de la policía política por desenmascarar y detener a un saboteador fascista que había escondido pan en un agujero tapado por un puñado de tréboles. La palabra fascista, 160 vidas. Para los defensores del rigor historiográfico, es cierto que estos datos se han actualizado y que no serían 20, sino 7 o 8 las vidas representadas por cada letra. Si quieren, pueden hacer los cálculos oportunos. Incluso en esa disminución, podemos afirmar que todas las preposiciones y conjunciones de estas citas representan de media a 2 o 3 familias numerosas. Si las sumamos todas, llegaríamos a un número mayor que el de todos vuestros amigos, parejas, compañeros o familiares. Hablar de números, aun cuando estos llegan a los 5, 6 o 7 dígitos, resulta tan entretenido como deshumanizador. La estadística es una rama de la matemática que puede conmover a personas ilustradas, pero no hay nada más cercano que la confesión. En la provincia de Ivanovo, unos funcionarios de poca monta fueron acusados de querer derrocar al gobierno soviético por, supuestamente, haber interrumpido temporalmente el suministro local de pan. El director de las cooperativas de consumidores del distrito, Vasily Blazov, a quien todos en la localidad conocían como un hombre sincero, valiente e inocente, fue fusilado.
Su hija, Zoya Vlasova, tenía 8 años. Amaba mucho a su padre, ya no podía ir al colegio, se burlaban de ella. «¡Tu padre es un saboteador! ¡Mi papá es bueno!». Murió un año después del juicio. Durante aquel año no sonrió ni una sola vez. Siempre estaba con la cabeza gacha y las adultas profetizaban: «No deja de mirar la tierra, morirá pronto». Murió de meningitis. Mientras agonizaba, repetía: «¿Dónde está mi papá? ¡Dadme a mi papá!». Si estas historias les provocan toda clase de sentimientos desagradables, una mezcla de repugnancia, tristeza y rabia, les felicito porque siguen estando cuerdos. Multipliquen esos sentimientos por 1000, por 100.000, por 1 millón o por 10 millones y podrán hacerse cargo del tema de este libro. El Gulag nació en la isla de Solovetsky, situada al sur de la península de Kola y en medio del Mar Blanco. Fue fundado en 1923, cuando Lenin aún vivía, y sus únicos internos eran los enemigos del Ejército Rojo durante la Guerra Civil, ya fueran blancos, mencheviques, anarquistas o los antiguos aliados de los bolcheviques, los socialrevolucionarios. En toda su historia, llegaron a pasar por sus puertas un total de 300.000 presos, muchos de ellos políticos, muchos de los políticos antiguos bolcheviques. Para la mitad, aquella isla congelada sería su tumba. Para 1929, unos antiguos presos escribieron una carta desesperada al partido donde se relataba que, entre otras cosas, los carceleros les habían obligado a comerse su propia mierda. En la entrada de este campo habían marcadas las siguientes palabras: por el trabajo, la libertad. Si esto os suena, es porque debe recordar al famoso «El trabajo os hará libres» que abría las puertas de Auschwitz. Pero hay una diferencia, y es que no hace falta que os diga qué fue Auschwitz, ni lo que pasó allí. Los nombres de quienes construyeron ese infierno en Polonia y quienes lo administraron son por todos conocidos: Himmler, Eichmann, Speer y por supuesto Adolf, cuyo apellido ha quedado para la posteridad como el epítome del mal. Pero estoy bastante seguro de que hace unos minutos no sabíais nada sobre Solovetsky, sobre Vorkuta, ni habíais oído los nombres de Yezhov, de Yagoda, de Beria, de Molotov. Y a pesar de su similar número de muertos, el mal nunca estará tan relacionado al nombre Josif. No es algo que me sorprenda. Durante los años más duros de la hambruna y de la persecución, donde en Ucrania se perdían más vidas que en Sobibor, Treblinka y Magdanek juntos, toda la intelectualidad occidental se deshacía en elogios hacia Stalin, hombre de hierro. Y a su muerte, escritores de la talla de Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre o Bertolt Brecht le dedicaron poemas y libros adorando su gobierno y a la nueva civilización que se estaba construyendo en la URSS. Decía Theodor Adorno que la poesía murió en Auschwitz. En mi opinión, la razón murió con el Gulag. Este vídeo está muy influenciado por un libro fantástico llamado Koba el Temible, La risa y los 20 millones, escrito por el fantástico escritor Martin Amis. Koba el Temible no es realmente una historia acerca de Stalin o el comunismo, sino una historia acerca del padre del autor, Kingsley Amis. Kingsley, durante 15 años de su vida, desde la invasión alemana hasta la invasión de Hungría, fue un perfecto lacayo de Moscú, según sus propias palabras. Después, se pasó al otro lado, y ya en la edad adulta fue calificado como reaccionario. Martin siempre quiso a su padre, pero la verdad es que en aquellos años, tener un padre conservador era una puta mierda. Por suerte, Kingsley también era un fantástico escritor, y su hijo pudo seguirle los pasos. Aún así, Martin no entendía cómo su padre podía apoyar a los Estados Unidos, a la guerra de Vietnam. ¿Cómo podía criticar con tanta dureza a aquellos que solo querían acabar con la desigualdad, la pobreza y el capitalismo? La respuesta de Kingsley solía ser la siguiente. Él recordaba que, cuando se organizaban manifestaciones contra la guerra de Vietnam, acudían cientos de miles de jóvenes, artistas, activistas y escritores.
Por otra parte, Kingsley no recordaba ya cuántas veces se había desesperado cuando él y 4 mataos se manifestaban contra la ocupación de Checoslovaquia o por la libertad de los artistas soviéticos encarcelados. Recordaba, como en las primeras manifestaciones, los activistas se daban golpes en el pecho, daban discursos con lágrimas en los ojos, maldecían toda la injusticia y todo el mal del fascista de Nixon, de la fascista de Thatcher, del malvado Estado de Israel o lo que fuera en ese momento. Con Afganistán, con Checoslovaquia, con Camboya, no había lágrimas, ni insultos hacia Mao, Pol Pot o Brezhnev. Esa doble moral le llenaba de rabia, y no vamos a decir que no hay algo de cierto en ella. Cuando Augusto Pinochet, el despiadado dictador que llenó Chile de desaparecidos durante los años 70 y 80, murió en el 2006, toda la inteligencia progresista escupió sobre su tumba. Cuando uno de los apóstoles de la ultraderecha chilena le sugirió al escritor Mario Vargas Llosa, basándose en el crecimiento económico y en la existencia de ciertas libertades mínimas, que el Chile de Pinochet era preferible a la Cuba de Fidel Castro o a la Venezuela chavista, Vargas Llosa le respondió: Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Por otro lado, cuando Fidel Castro murió en 2016, los mismos que se explayaban en condenas hacia el caso anterior se lamentaban del final de tan heroico y escribían necrológicas sobre los logros de una revolución con más de 2 millones de exiliados y donde la gente que se quedó hace pizzas con condones. Por la razón que sea, las víctimas del comunismo carecen de la seriedad, del respeto de las víctimas de otras ideologías. No parecen merecerlo. Los campos de concentración son razón suficiente para que todos aceptemos que el nazismo es el mal, y la guerra de Vietnam es razón suficiente como para que Estados Unidos sea repudiado en todo el mundo como una amenaza para la paz. Pero el Gulag no es suficiente como para enterrar completamente el ideal comunista. En el mundo intelectual, en los escritores, en el arte y, por supuesto, en el mundo de Internet, el comunismo sigue gozando de energía, sigue despertando interés, fascinación, deseo. Hay una respuesta que se suele lanzar a este enigma que voy a intentar exponer de la forma en la que se suele presentar. Podemos decir que el nazismo era una ideología maligna desde la base, desde los principios, mientras que el comunismo era una idea buena que simplemente salió mal. El nazismo surgía de la prensa sensacionalista, de las cervecerías, de los lúmpenes. El marxismo era una evolución racional de los ideales de la Ilustración. El marxismo pedía a la humanidad esfuerzos titánicos para alcanzar la utopía. El nazismo era una invitación directa a la abyección. Al hablar de Hitler, de Franco, de Pinochet, de Videla, nos embarga un sentimiento de repulsión casi físico. Todos ellos mataron por el antiguo régimen, por mantener los privilegios de unos pocos, por someter a los pobres y a los débiles, y por imponer todo aquello que consideramos rancio, carca y ante todo estúpido. El fanatismo religioso, la desigualdad extrema o el nacionalismo intolerante son cosas que no son bonitas, ¿no? En el caso de la Alemania nazi, su sostén ideológico era la teoría de la superioridad racial, de la eugenesia. Proponía condenar a todos quienes no fueran arios a la servidumbre, la esclavitud o el exterminio. No hay nada más malo que eso. En cambio, el programa comunista defendía justo lo contrario, la emancipación y liberación de toda la humanidad, el progreso y el fin de las jerarquías. No buscaban acabar con ninguna raza o pueblo, sino con todas las cosas que estaban mal con la vida humana. Odiaban la religión porque les parecía que encadenaba al hombre a la servidumbre, que lo atontaba con promesas estúpidas para que no se quejara de la miseria que le rodeaba. Odiaban el dinero porque alimentaba esa ansia egoísta del hombre por tener, por poseer, que germinaba en la desigualdad, en las guerras, en la pobreza de unos y la sobreabundancia de otros. No hay nada de malo en eso. De hecho, si no eres un psicópata o un sádico, sería difícil oponerse a estas propuestas. Y sobre todo, me parece que en su base, el comunismo estaba influenciado por un cariz humanista del que carecen todas las dictaduras militares o aristocráticas. Hitler creía que la vida era horrible y la humanidad una simple bacteria cósmica. En cambio, los comunistas creían que la humanidad era capaz de lograr grandes cosas, de vencer sus peores vicios, de poner la razón y los sentimientos en el lado correcto y construir el mundo que nos merecemos.
El comunismo, además, siempre fue racional, terriblemente racional, mientras que el fascismo, influenciado por el arte futurista, siempre tuvo un gusto especial por la guerra, por la violencia. Los bolcheviques nunca admitieron que esas cosas fueran de su agrado, aunque fuera exactamente lo que hacían. Simplemente era el camino más fácil para sus objetivos políticos. Citando a Trotsky, el terror es un medio poderoso para hacer política y hay que ser un hipócrita para no comprenderlo. Me encanta esta frase. Es fascinante porque nunca dice abiertamente matar está bien, sino que en un giro de los acontecimientos resulta que no matar es estúpido. La conclusión está ahí, pero no hace falta decirla. Por ejemplo, fusilar al zar Nicolás II era algo necesario para hacer florecer la revolución y quitarles a los reaccionarios un líder al que seguir. Fusilar a la zarina y al hijo del zar, un adolescente hemofílico de 13 años, también por las mismas razones. Fusilar a las 4 hijas del zar, que no tenían derecho de sucesión, al médico del zar, al cocinero, al puñetero perro. Quizás fuera propasarse, pero los bolcheviques siempre podían encontrar razones para justificarlo. Los nazis eran malos, los bolcheviques simplemente hacían el mal. Hay que decir, por justicia, que no parece que ninguna política bolchevique buscara intencionadamente el exterminio. Aunque esto varía del historiador al que le preguntes, nunca hubo la intención de matar de hambre a los ucranianos. Y puede ser que en los gulags se pusiera a trabajar a la gente durante 16 horas a temperaturas bajo cero, pero nunca se instalaron cámaras de gas. Hannah Arendt hizo una perfecta analogía de los campos nazis y soviéticos con la religión cristiana, estableciendo que mientras los primeros estaban diseñados para ser un infierno, un lugar exclusivamente de castigo y tortura, el Gulag funcionaba más bien como un purgatorio, donde el castigo tenía una función, la de arrancarles a los enemigos del régimen sus pecados contrarrevolucionarios. Y en la orgía revolucionaria, en la construcción de la utopía, uno no tiene que ser tan sentimental, ¿no crees? Una vez más, Trotsky. Debemos poner fin de una vez por todas a esa palabrería cuaquera papista sobre la santidad de la vida humana. De hecho, tras la muerte de Stalin, el sistema penitenciario se reformó y los disidentes empezaron a alojarse en hospitales psiquiátricos donde eran igualmente torturados, pero con un ratio de muertes mucho menor. El razonamiento era que uno había de estar loco para oponerse al Estado. Durante ese tiempo, los discursos en torno a los soviéticos en Occidente solían ir más o menos así. Es posible que sean sanguinarios y dictatoriales, puede que hayan matado a inocentes, pero no hay que olvidar que los objetivos marxistas son nobles, y frente al desalmado capitalismo americano y el imperialismo occidental, la URSS es el único faro de esperanza para los pobres de la tierra. Dicho sin tanta parafernalia, para los amigos y defensores del Pacto de Varsovia, que no eran pocos, el fin justificaba los medios. Pero lo cierto es que con todos los cadáveres que tuvieron que amontonarse para hacer realidad el sueño, al final la URSS y todos sus satélites cayeron, y hay algo de cómico en todo eso. Siempre se hicieron muchos chistes acerca de la economía de los países socialistas. La Unión Soviética tiene algo de cómico que, por ejemplo, el nazismo no tiene, y es muy curioso. Martin Amis menciona en Koba el Temible que con Stalin, a diferencia de con Hitler, la risa no se va. El Holocausto, en su horror demencial, es algo tan serio que cuesta mucho hacer chistes sobre ello. Pero cuando uno sabe que en 1937 la URSS bajó la edad mínima para la pena de muerte a los 12 años, o que los comunistas excarcelados de los campos de concentración nazis eran sistemáticamente enviados al Gulag por sospecha de haber sido contaminados por el fascismo, es... no sé, tan estúpido que da risa. Creo que el nazismo no tiene gracia, porque los nazis se tomaban muy en serio lo que hacían. Servían al mal, y punto. Pero los comunistas, ¿de verdad creían que había algo de bueno en todo lo que hacían? La República Democrática Alemana ni era una república, ni era democrática, ni estaba gobernada por los alemanes. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era básicamente un imperio ruso teñido de rojo. Las diferencias sociales entre la élite y el pueblo eran horribles, y los bolcheviques se cargaron a los soviets al poco de llegar al poder. Era todo una enorme y gigantesca mentira, y lo peor es que ni siquiera era difícil de ver. Gorbachev lo admitió en los 80, Solzhenitsyn y Conquest lo denunciaron en los 70, André Gide y George Orwell lo relataron en los 30 y 40, Bertrand Russell y Rosa Luxemburgo ya lo advirtieron cuando Ulyanov aún vivía. La historia del comunismo no fue sobre lo que se tardó en descubrir la verdad tras una poderosa mentira. Fue la historia de una mentira descarada y de cuándo tardaron los intelectuales en admitir la verdad.
Algunos izquierdistas argumentaron que, aun con todas las cosas horribles de las dictaduras socialistas, lo cierto es que en todas ellas la población tenía asegurada una serie de mínimos que en nuestras democracias capitalistas no existen. Todo el mundo tenía casa, todo el mundo tenía educación, todo el mundo tenía sanidad, un empleo, y nadie pasaba extrema necesidad. Podría irme por la vía fácil y argumentar que ni siquiera la sociedad más perfecta del mundo sería deseable si estuviera barnizada con la sangre y el hambre de millones de hombres, mujeres y niños, pero es que ni siquiera me hace falta. Podría decir que lo que llamamos necesidades básicas dista mucho de lo que la gente entiende como necesidades básicas, o que esas necesidades ya están cubiertas en países del primer mundo para la mayoría de la población, o de que, usando los parámetros de nuestras opulentas sociedades modernas, sería muy difícil calificar de otra forma a la mayoría de soviéticos como simples depauperados. Según el periodista David Rednick, que visitó la URSS a finales de los 80, solo el 2,3% de las familias soviéticas puede llamarse ricas, y alrededor del 0,7% de este grupo ha obtenido sus ingresos legalmente. Alrededor del 11,2% se pueden considerar clase media o clase acomodada. El resto, el 86,5%, son lisa y llanamente pobres. Pero todo esto da igual. El argumento aquí no viene del intelecto, es pura emoción. Aunque nadie se iba a dormir con el estómago lleno, ni podía vivir cómodamente, ni vestir de forma elegante, ni poseer nada, ni desear una existencia menos controlada y más opulenta, ¿acaso eso importa? ¿No sería lo justo sacrificar todo ese estúpido materialismo y toda esa ansia de poder para crear una sociedad preocupada únicamente por el bien común? Antes he mencionado que el comunismo provoca risa, y eso es cierto, pero también provoca tristeza. Tristeza porque su ideal, su lucha, no es más que la de expandir y universalizar aquello que en los corazones puros hace que la vida sea digna de vivirse. El amor, el cariño, la empatía, todo aquello que es cálido en la naturaleza humana. Tristeza por la realización de que la única forma de crear y mantener una sociedad completamente enfocada a la cooperación y a la fraternidad es mediante la imposición de una inaceptable dictadura que reprima todo tipo de libertad social, cultural, política y económica. Y al final nos encontramos con que esa calidez que buscábamos se ha vuelto sofocante, insoportable, más dura y exigente que el invierno más cruel. El bolchevismo no triunfó frente a otros izquierdismos menos autoritarios, como el anarquismo o el socialismo democrático, por casualidad, sino por selección natural. Porque solo fusilando a los hijos de los contrarrevolucionarios puedes obligar a la gente a no hacer el mal. Quizás todo aquello que odiaban los comunistas era algo tan intrínseco al ser humano que en el fondo no sería desencaminado decir que odiaban al ser humano, imperfecto, débil, lleno de tentaciones y de defectos. Odiaban la religión porque les recordaba que al final uno acaba siempre creyendo en cosas irracionales solo para poder subsistir a la cruel inercia de la vida, que son esas cosas las que te hacen seguir adelante. Odiaban la propiedad y el comercio porque nos recuerda que en la jungla humana siempre solemos pensar antes en nosotros mismos que en los demás, por mucho que nos esforcemos y que luchemos con todo nuestro buen corazón por hacer que no sea así. Llegar a esas conclusiones nos disminuye, nos hace sentir mal. Pero, ¿hay algo en ellas que sea falso? En una de las crónicas que se hicieron de la Rusia soviética, el periodista Manuel Chávez Nogales comentaba cómo en la ciudad georgiana de Tiflis, más alejada de la capital, de las luchas políticas, del partido, había una vida que quizás reconoceríamos desde nuestras moradas burguesas. Una sociedad donde se permitía el romanticismo burgués y el afán de lucro. Y, paradójicamente, un mundo donde la fraternidad, el amor, volvían a su natural espontaneidad. Donde los enamorados daban paseos sobre la montaña bajo la luz de la luna. Los feligreses rezaban al Dios que les daba esperanzas. Y la gente que recorría las calles, carentes de excesiva propaganda revolucionaria, simplemente sonreía. Se preguntaba Chávez Nogales si la revolución comunista, los 10 años de régimen soviético, no son más que una alucinación, un rapto de locura de unos cuantos delirantes. La vida sigue su curso, inalterable a despecho del dramático esfuerzo de un puñado de idealistas. ¿Y qué dice ese perfecto pedazo de realidad? Esa prueba irrefutable de que aquello que es precioso en la vida no puede controlarse ni replicarse por medio de mecanismos políticos, sobre todos los delirantes que durante tanto tiempo hemos soñado con la utopía.
Si aceptamos una serie de cifras, ya sean los 7 millones de Stalin, los 50 millones de Mao o los 2 o 3 millones de Pol Pot, y aceptamos, y esto es lo más importante, que todas esas personas inocentes murieron por nada, entonces aceptamos que todos aquellos jóvenes que se alzaron en armas para luchar contra el fascismo en nombre de la bandera roja, que todos aquellos proletarios que se ilusionaron y conmovieron con los versos de todos aquellos poetas que prometían un mañana mejor, y que todos los débiles y desamparados que en casos extremos mantenían la ilusión como el único combustible para seguir adelante, estaban equivocados, terriblemente equivocados. Aceptar la idea, ampliamente repetida por libertarios y conservadores, de que el Estado no es capaz de planificar una sociedad perfecta y que, por lo tanto, la desigualdad y la injusticia son endémicas a cualquier sociedad humana y no una simple característica de un periodo histórico o de un modo de producción concreto, significaba, en palabras del historiador Tony Judt, rasgar la hoja de ruta del siglo XX. La verdad, entonces, se convertía en un dardo envenenado que atacaba el corazón de todas las ideologías progresistas, no solo las más radicales. No es casual que a la caída del comunismo le siguiera el triunfo del conservadurismo liberal, encarnizado por el señor Reagan y la señora Thatcher. Ambos, pero especialmente Thatcher, son hoy en día recordados con desprecio por sus políticas en contra de los pobres. Pero lo cierto es que Thatcher, a diferencia de Lenin, no tuvo que asesinar a nadie ni introducir una policía secreta para aplicar ninguna de sus políticas. Ganó 1, 2, 3 elecciones de forma democrática, y ningún político británico, a día de hoy, ha podido dar marcha atrás a todo lo que hizo. Kingsley Amis, por supuesto, apoyó a Thatcher, e incluso se explayó hablando de lo atractiva que le parecía. Martin, en la etapa final de su gobierno, señaló en un corto artículo de periódico lo mucho que se lamentaban todos los izquierdistas de que los viejos consensos sociales de justicia, empatía y respeto a los más débiles estaban siendo abandonados. Deseaban una sociedad que aspirase, por decirlo así, a algo más que a la mera naturaleza humana. Hay un capítulo en las memorias de Woody Allen en el que suelo pensar de tanto en tanto. A los 6 años, el pequeño Woody, un niño curioso y risueño, se dio cuenta de que iba a morir. No solo eso, sino de que todos sus amigos, familiares, descendientes y en general todas las cosas que veía, olía o tocaba, también iban a morir. Su reacción fue... no, yo no me apunté para esto. Si no os importa, quiero que me devolváis el dinero. La siguiente cuestión que se le planteó fue la evidente sucesión lógica que sigue a este descubrimiento. ¿Por qué hemos de soportar piedras y flechas cuando puedo mojarme la nariz, introducirla en el enchufe y no tener que volver a preocuparme nunca más por la ansiedad, la angustia o el pollo hervido de mi madre? Allen se planteó el tema una y otra vez, intentando encontrar una razón lógica, una verdad absoluta por la cual la vida tiene algún sentido, y sin embargo no encontró nada. Acabó llegando a la conclusión de que el ser humano se resiste a la muerte no porque crea que puede ganar, sino porque sencillamente quiere vivir. El deseo de vivir, por absurdo que sea, es más fuerte que cualquier argumento racional. El simple hecho de vivir, de sentir, es una droga lo suficientemente poderosa como para olvidar los horrores de la existencia. ¿A quién le importa lo que diga el cerebro si siempre podrás follar? Como he dicho, la gente suele encontrar en la religión una fácil solución para todo esto que estoy diciendo. Yo nunca he sentido la llamada de la fe, nunca he rezado ni adorado a ningún dios y nunca me he planteado seriamente hacerlo. Sin embargo, sí que sentí, durante los turbulentos años de la preadolescencia, la poderosa llamada de la acción política, y a la larga me he dado cuenta de que su función es básicamente la misma. Si entiendo a Kingsley es porque yo también sentí rabia y pena por todas las injusticias y males de la sociedad. Siempre quise matar a todos los hijos de puta que a diario destruyen las vidas de incontables inocentes. También sentí el fuego de la revolución arder en mis entrañas con la fuerza de la juventud. Intento racionalizar esas emociones en base a la culpa del chico blanco de clase media, a la necesidad de tener una personalidad que me permitiera distanciarme de mis padres, a una búsqueda de validación personal, de sentirme buena persona, y a mi propia personalidad y esquema mental, que suele favorecer las ideas rígidas y autoritarias. Y nunca dejé de creer, nunca dejé de mantener tales convicciones con la máxima firmeza, hasta el día en el que en un solar a las afueras de Camagüey, Cuba, un padre desesperado nos suplicó a mí y a mi padre por un poco de dinero para que su hija pudiera ir calzada a la escuela. He estado pensando si escribir o no este vídeo. La principal razón es que, y esto seguro que lo sabréis, hay mucha gente en esta red social, y sobre todo en el mundo de las críticas donde yo suelo moverme, que tienen ideales socialistas o comunistas. Con algunos, incluso, he tenido relación, a veces mera cordialidad, otras veces robusta amistad.
Sé que, aunque nunca lo admitirán en público, todo lo que he dicho en este vídeo no es nada que ellos no hayan pensado, porque son personas suficientemente inteligentes y cultas como para hacerlo. El argumento más fuerte, más certero y más doloroso que se ha lanzado jamás contra la izquierda lo escuché, creo, de la boca de Jordan Peterson, pero no se citaba a otra persona y tampoco puedo encontrarlo. Puede ser que lo leyera en otro sitio o no, da igual. La cosa es, ¿cuánta gente tiene que morir para que entiendas que estás equivocado? Cuando escribimos, ¿vemos bajo las letras de nuestro teclado las 20 vidas? ¿Las vemos danzar delante nuestra cada vez que nos enorgullecemos de nuestro compromiso social, de nuestra supuesta superioridad moral? ¿No es un insulto, un monstruoso cinismo, seguir defendiendo las ideas que llevaron a que toda esa gente muriese? Mientras escribía estas líneas, me puse a escuchar El pueblo unido jamás será vencido, de Quliapayún. Para mí, el himno socialista más bonito que existe, y que seguramente todos los espectadores de Hispanoamérica conozcan. Los versos están llenos de épica, de un optimismo radiante, pero a su vez combativo. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie, luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Y cuando lo escuchaba, empecé a comprender la razón de por qué Tibor Zamueli y sus amigos se rieron tanto aquel día. La vida que vendrá. Uno no puede sentir un cierto cosquilleo cuando escucha esto. Y uno sabe, porque es un hecho objetivo, que todo lo que se habla en esta canción es falso. Y que el final de toda esa épica es el hambre y la dictadura. Que la vida no fue mejor en todos esos sitios donde se impusieron todas esas ideas. Pero ¿a quién le importa lo que diga el cerebro? ¿No debería uno creer y seguir creyendo hacia el sentimiento de que la vida puede ser mejor? Al igual que el deseo individual, nuestras pulsiones egoístas, nuestros vicios, nos impiden alcanzar la utopía, también tenemos el deseo, igualmente humano, de creer en ella. Porque quizás no somos tan buenos como para construirla, pero tampoco lo suficientemente malos como para creer que otros, o que nosotros, no la merezcamos. Es una perfecta contradicción. Es un puñetero chiste. He empezado este vídeo con una anécdota. Será mejor que lo termine con otra. Martin Amis era gran amigo de Christopher Hitchens, gran escritor y periodista y más conocido como el mayor azote de la religión y del Partido Republicano estadounidense. Hitchens, por supuesto, era todo un izquierdista. Y no estaba dispuesto a salir con ninguna chica a no ser que ella fuera tan roja como él. Martin eso no lo comprendía. No sé, Hitch, quizás haya algo de verdad en lo que dices. Simplemente pienso, tú dale y a ver cómo va la cosa. Claro, Mart, muy típico de ti. Porque no tienes conciencia social. Yo soy de esa raza suprema para quienes las desdichas del mundo son desdicha y no les darán tregua.